Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones sobre el juego. Este espacio que disfrutan de igual manera tantos ustedes como nosotros. El día de hoy, como pueden ver, tenemos en pantalla a Bernard Mosquera. Primera vez que te estarás llegando acá junto a nuestro canal y seguro estoy que una vez finalizado este episodio, tanto los suscriptores como nosotros desearemos que no sea la única y que vuelvas a repetir y vuelvas a llegarte por acá. Por ahora, presentarte y si puedes un poco a modo de introducción también comentar quién eres, cómo te encuentras a día de hoy dentro de este mundo fútbol, un poco resumido también para entrar en contacto con quienes están del otro lado de la pantalla y aún no están cercanos a ti. Bueno, pues mi nombre es Bernat Mosquera, soy de Barcelona, soy un entrenador que empezó muy joven, a los 16, y por suerte he tenido distintos roles en distintos países, con distintas experiencias. He sido entrenador en China, he entrenado también en Taiwán, he estado viajando por el mundo, visitando tanto Asia como Sudamérica. Me he dedicado mucho al tema de formación de entrenadores y me ha ayudado mucho esto a reflexionar, y también he sido analista individual. Entonces me ha tocado pues ver el juego un poco desde la perspectiva del jugador y también desde un contexto muy concreto y no tanto del entrenador que ve todo el juego y se preocupa por todos los jugadores. Entonces, te digo, he tenido distintos roles. También mi última experiencia fue como director de academia en Austria y también vi un país muy distinto a lo que es España. Entonces, muy contento de momento con mi carrera porque he tenido la suerte de trabajar con buena gente y, como os digo, distintos perfiles, distintos contextos y distintos roles. Bernard, qué bueno también que ya hayas sumado dentro de tus experiencias el vivir cercano al fútbol independientemente del rol, pero también en diferentes contextos, pues te ayuda también a sumar muchísimas más virtudes a lo que es tu personalidad y bueno, luego ello también inculcarlo dentro de lo que ya es esa parte más profesional. Nori, bienvenido, un episodio que seguro vamos a disfrutar muchísimo, un episodio en que vamos a hablar de muchísimas cosas sobre el juego y eso siempre es una bendición para nosotros que disfrutamos tanto de estos espacios. Sí, Mochi, un placer estar aquí. Agradecer a Bernat por pasarse. He hablado muchísimo con él últimamente porque es un perfil que sigo muchísimo. Bueno, leo muchísimo en Twitter por las cosas que nos comenta, que nos transmite, pero también la manera en que lo hace, ¿no? La manera en que reflexiona, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, comentaba que eras analista individual, y ese es un mundo que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Y quiero empezar por ahí porque sobre todo eres una persona que cualquiera que te conozca o que conozca tu perfil en Twitter, por ejemplo, sabe o puede darse cuenta a la primera de la capacidad que tienes para ver muchísimas cosas, para ir al detalle y encontrar cosas que probablemente muchísimos no podamos ver, ¿no? Pero sin embargo, también tienes esa capacidad de saber sintetizar y de saber escoger muy bien la información, como mismo comentabas recientemente que te leí en tu perfil de Twitter, ¿no? A mí eso me parece fundamental a la hora de ser buen analista individual, ¿no? Y sobre todo te lanzo la primera pregunta un poco más generalizada a la hora para que quizás los que están un poco del lado de allá de la pantalla conozcan un poco más cómo es este mundo, cómo es este trabajo, cómo enfocas esa información que te llega, que procesas y luego que terminas expulsando al jugador. Bueno, son muchas cosas. Aquí lo importante es que al final el jugador a veces queremos darnos valor nosotros mismos y hablamos de muchas cosas, ¿no? Pues oye, para que el jugador esté tranquilo, le voy a hablar de 1000 cosas y el jugador siente que tú sabes mucho, pero la realidad es que a lo mejor no estás atacando los puntos que él necesita. Entonces ahí creo que es importante nosotros, cuando queremos ayudar a un jugador, seleccionar, como tú decías, muy bien la información. Porque uno, si quiere dar varios mensajes o a lo mejor incido mucho en lo que hace mal y lo machaco, el jugador a lo mejor sale el fin de semana y no tiene nada de confianza. Entonces ahí hay que buscar. Creo que es muy importante entender también con quién estás trabajando, porque no es lo mismo un jugador que tenga una mentalidad, que sea un animal súper competitivo, a otro que a lo mejor el contexto no le está ayudando y necesita puntos de apoyo y sentirse seguro en sus acciones. Entonces, creo que ahí, como analistas individuales, tenemos que enfocar mucho en quién es, con quién estamos tratando.
Y como tú decías, yo creo que dar la información necesaria, intentar dar lo mínimo y poco a poco ir dando pasos seguros, porque es donde el jugador se va a sentir cómodo, donde el jugador muchas veces tiene este proceso de ser inconsciente de lo que hace bien y lo que hace mal. Entonces hay que darle luz de, oye, esto lo haces bien, mira, esto lo estás haciendo mal, darle a veces pasos para, para reconocer la situación, pasos para saber cómo actuar, porque a veces que tú le puedes decir, oye, pero el uno contra uno lo estás haciendo mal, tienes que hacer esto, pero a lo mejor los pasos previos a cómo puedo ayudar al jugador a llegar a la situación con un poco más de ventaja, llegar a una situación donde él sabe que puede estar mejor. Entonces ahí yo creo que es esto, intentar ayudar al jugador a reconocer sus momentos, que al final es lo más, es lo que creo que hace especial a un jugador, reconocer cuáles son sus momentos, tanto buenos como malos, ser lo mejor posible en los buenos y ser lo menos malo en los malos. El suelo muy alto y el techo muy alto. Que el peor de sus días sea un 6 o un 7 y el mejor de sus días sea un 10. Pero la realidad es que como analista intentas buscar regularidad y que él tenga esto. Partidos de 6, 7, de 7-8, 7-8, 7-8. Si algún día mete un gol es un 9. Si el equipo gana, pues parece el juego es mejor. Entonces ahí buscar, en base a poca información, darle seguridad, confianza y que pueda tener un buen desempeño. Nos dejaste en lo que venías comunicando ahora, sin duda, varias aristas relacionadas con el juego que estaremos seguramente indagando luego a nivel de entrenamiento y demás. Pero quisiera aprovechar también esta cobertura, ya que hablas de ese lado humano, para tocarlo en estos inicios, que estamos entrando un poco más en generalidades antes de ir ya a, digamos, un tema más profundo, más de mayor profundidad y más vinculado directamente a lo que es el juego a nivel de fundamentos y demás. Y es hoy, ya como comentabas, comenzaste muy joven y seguro también dentro de estos años has ido adoptando, digamos, nuevos comportamientos, has ido también madurando y por ende humanizando un tanto más el juego, pudiéramos decir. ¿Qué crees que es lo más difícil a la hora de realizar estos análisis, digamos, individuales, pero sobre todo a la hora de entender que quien está del otro lado es también un humano, ese futbolista es un humano que al final también, por más que nosotros veamos muchas veces ciertos videos desde la pantalla, lo estamos viendo frío, con, digamos, con siendo un contexto totalmente diferente? Pues mira, yo tuve la suerte de, bueno, también la suerte y que estuve trabajando mucho durante la pandemia. En la pandemia me pilló en España y me tiraba horas y horas mirando partidos, intentando entender varias cosas. Y a partir de aquí, pues creé un curso, la cosa fue bien, me recomendaron a un jugador y empecé a trabajar con el jugador. Y creo que lo importante ahí, el lado humano que tú dices, es entender un poco también el contexto del jugador. No es lo mismo un jugador que está jugando siempre, un jugador que a lo mejor está de suplente, va entrando, un jugador que no entra nunca, un jugador que a lo mejor solo entra a los 20 minutos, un jugador, si el partido se va ganando, se va perdiendo, a lo mejor si eres extremo, quedan 15 minutos, desde un punto de vista un poco egoísta, a lo mejor al jugador le dices, oye, pues júgatelas todas. Júgatelas, porque a lo mejor sacas una asistencia, el equipo empata y al siguiente partido a lo mejor tienes un poco de chance. Entonces ahí es buscar no es ir en contra del entrenador, pero sí que es intentar ayudar al jugador a tener un rendimiento individual, cosa que cuando eres entrenador casi nunca tienes el tiempo. La realidad es que como entrenador es muy difícil sacar el tiempo para hablar a uno, a otro, para hacer informes individuales y sobre todo a nuestros niveles cuando no es profesional. Incluso hay equipos de segundas divisiones según qué países que a lo mejor el cuerpo técnico son 3 4 personas y no te da para decir voy a hacer análisis individual de cada jugador. Entonces, creo que ahí es importante entender el jugador, su contexto, el estatus que tiene dentro del equipo, entender también los momentos en el que entra en el juego y a partir de aquí ayudarle con indicaciones. No es lo mismo iniciar un partido si llevas 3 meses sin jugar que iniciar un partido cuando llevas ritmo de ser titular los últimos 5 partidos. Muy distinto. Pues seguramente si empiezas bueno, si no llevas sin jugar 3 meses, si te quieres pegar 3 sprints en los primeros 10 minutos, te vas a ahogar. Entonces, ayudar al jugador también a decir, oye, pues vamos a gestionar el partido de esta forma, intenta poco a poco ir entrando, no todo de golpe. Y creo que hay a veces que el jugador, pues no es... El jugador es muy joven, no tiene mucha experiencia y no sabe manejar estos tiempos. Entonces, poder ayudarlo con esto, pues muchas veces es de gran ayuda para ellos.
Sí, es interesante lo que me dices porque sobre todo creo mucho en los contextos, ¿no? Que los contextos suele ser una palabra muy amplia, pero es una realidad que es inmensamente amplia, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, lo comentamos también por interno, que es algo que me pasó. Esas ocasiones donde las características o digamos que las mejores cualidades de un jugador no van de la mano con las características del equipo, con el contexto colectivo. Y en tu opinión y en tu experiencia, ¿cómo es ese proceso para lograr mezclarla lo mejor posible? Porque a mí me parece un reto enorme, ¿no? Y luego también, como has sido entrenador, tienes esa capacidad de, yo creo que de extraerte también un poco de tu labor y pensar también desde la otra perspectiva, ¿no? Y eso siempre ayuda, ¿no? Que por ejemplo a mí no me pasó, ¿no? Y me parece interesante saber tu opinión al respecto, porque como te decía, ¿no? A mí me parece que es uno de los grandes retos probablemente que tenga el análisis individual como tal. Sí, esto que comentabas, yo creo que hay muchas veces que cuando tú haces un análisis o planteas un desarrollo a medio o largo plazo, nunca es el jugador solo. Es el jugador, es el equipo, dentro del equipo los jugadores cercanos a los que tiene, incluso los alejados. A mí me ha pasado que un jugador jugando en un lado, debido a que el otro jugador tenía muy buen cambio de frente, pues tenía muchas opciones. Entonces hay veces que te puedes encontrar facilitadores dentro del equipo. Pero también me ha pasado lo contrario, que dentro del equipo un jugador era muy bueno yendo por fuera y luego va otro equipo que por delante tiene un jugador que siempre juega por fuera, entonces él tiene que encontrar nuevos espacios. Y esto no es fácil, porque cuando cambias las tendencias naturales del jugador, y más en élite, es muy difícil. Entonces ahí yo creo que es complicado. Y lo que tú decías, la siguiente parte para mí es, bueno, lo que decía, ¿no? Jugador, compañeros, equipo, y luego el contexto de la liga. Pues no es lo mismo jugar en Primera División de España que jugar en Segunda División. No es lo mismo jugar en Italia que jugar en Alemania. Pues los contextos son muy distintos y los estilos son muy distintos y muy diferentes. Y lo que no puede hacer el jugador es ir a contracorriente. Yo creo que tiene que saber adaptarse a lo que requiere tanto el equipo como la liga y a partir de aquí encontrar sus momentos. Y luego viene algo que para mí, bueno, ya hay parte del jugador, que es, si tú decides ir en contra del entrenador, es tu decisión, no es la mía. Yo te recomiendo hacer esto, hacer lo otro. Si tú me dices, el entrenador quiere que haga esto, pues yo te digo hacer esto de la mejor forma. Si tú ya ves que esto no funciona y quieres hacer algo distinto, yo te digo, ok, te puede funcionar esto, pero si lo haces es tu decisión, no la mía. Entonces ahí ya es como intentar encontrar, pues muchas veces el jugador no tiene el contexto ideal. Es muy difícil encontrar un contexto ideal. Entonces muchas veces es como sobrevivir, jugar partidos, ganarte un estatus. Cuando tienes el estatus tienes más libertad para hacer lo que a ti te apetezca. Y luego te encuentras también casos contrarios, ¿eh? Jugadores que solo quieren hacer lo que el entrenador diga. Y no está mal. Porque creo que esto a veces que como entrenadores, esto lo veo mucho en redes, mucha gente dice, no, pero el juego autónomo, el jugador quiere libertad, el jugador quiere... Y muchas veces es mentira. En el fútbol profesional, el jugador se está jugando el salario. El jugador, si sale retratado en una foto, no juega más. El jugador, si no hace lo que hace el entrenador, se lo carga. Entonces, hay jugadores que buscan puntos de seguridad. Es decir, no, esto me piden, quiero hacer esto, no me salgo del guión, hago mis 20, 30 partidos y luego a lo mejor tiene opción de otro contrato. Entonces, ahí yo creo que hay veces muchas veces tenemos ¿no? ¿Qué me gustaría a mí, ¿no? Pues yo si fuera jugador y fuera bueno y fuera profesional, me gustaría autonomía. Pero la verdad es que muchos jugadores no quieren autonomía, quieren realidades, hago seguro, ABC, no me salgo del ABC y a cumplir. Entonces ahí, ¿qué te digo? Hay un espectro muy grande, un abanico muy grande, muy amplio y como analista toca intentar ajustarse a lo que requiere la situación. No lo que uno quiere, sino lo que requiere la situación. Y cuando Sí, sí, no, rapidito. Y
Pues para seguir un poco con el hilo de lo que vienes comentando, ¿no? Porque, como te decía, me interesa tu opinión. ¿Por qué? Porque has estado en las dos partes, ¿no? Que creo que es donde creo que puede estar quizás el gran cambio, ¿no? Aunque, honestamente, pienso que puede ser una quimera, por eso mismo que tú comentaste anteriormente, ¿no? Al final los entrenadores no tienen tiempo para todo, no tienen tiempo quizás para perder tiempo en ciertas cosas, como nos decía Frank un poco, y tiene que jerarquizar un poco las prioridades. Pero no sé cuál es tu opinión personal, pero ¿no crees que esa relación entre entrenador y analista externo, como te decía, es muy difícil que se llegue a dar, pero ¿no crees que si se llegan a dar puede ser un plus importante para el jugador, y al final un plus importante para el jugador significa un plus importante también para el colectivo? Creo que el valor está en que el analista sea capaz de ponerse en la piel del entrenador. Creo que el entrenador no tiene tiempo, o sea, un staff profesional, el entrenador como gestiona a los jugadores y gestiona dentro de su propio staff. Solo hace falta que le metas a otro tipo. Entonces yo creo que ahí ya puede haber la bomba. Creo que el valor principal del análisis individual es ponerse en la piel del entrenador. Yo muchas veces he visto un partido, he hecho el análisis del jugador, pero he dicho, oye, pues yo si fuera entrenador no lo metería. O he visto que ha entrado por él y digo, es que el otro ha estado mucho mejor. O por el contexto de partido que se viene, es que a lo mejor tiene sentido que juegue el otro. Entonces, a partir de ahí yo creo que es más que crear un vínculo, porque es muy complejo más que nada por la realidad del entrenador. Es entrenador profesional, te estás jugando el puesto, si pierdes 3 partidos ya en la cuerda floja, para que encima tengas a 15 personas que te digan, oye, picándote la puerta. Yo creo que ahí no es real, creo que es mucho más el valor del analista que tiene que decir, oye, pues me pongo en la piel del entrenador, puedo entender un poco su situación, puedo también entender el contexto del entrenador. Si vienes de 3 empates y tú estás haciendo tonterías, pues es normal que te metan en el banquillo. Porque también el entrenador se la juega. Entonces, esto también como analista uno tiene que entender el contexto del entrenador. Oye, pues el entrenador es más defensivo, no estáis ganando, pues a lo mejor el entrenador pierdes un balón por dentro y se pone de los nervios, pues selecciona muy bien cuando juegas por dentro, cuáles son las opciones en largo que más favorecen al equipo. Entonces yo ahí es lo que veo. Creo que el buen analista no solamente piensa en el jugador ni en el juego, sino también un poco en el contexto del entrenador o de lo que puede estar pensando el entrenador. Y esto se consigue a través de charlar con el jugador y preguntarle, oye, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Cómo lo ves? ¿Ha habido feedback? ¿Has hablado con el segundo entrenador? Y ahí tienes un poco más de contexto. Pero yo te digo, más que el entrenador venga a mí o yo venga al entrenador, es que el analista pueda decir, oye, pues me da la sensación de que va por aquí la cosa y si sigues así la cosa va mal o estamos yendo bien, está contento, te ha metido 3 veces titular, seguiremos por esta línea porque aunque a lo mejor tú no estés cómodo ahora, te está proporcionando esto un estatus dentro del equipo. A mí ahorita, bueno, no he tenido la posibilidad de ser analista individual. Lo más cercano que he tenido ha sido, bueno, de la parte del entrenamiento. Imagino que debe ser un reto tremendo y bueno, Nori sí que lo ha vivido, seguro te estará haciendo muchísimas más preguntas vinculadas a ello. Yo desde mi parte del entrenamiento tengo una duda y es que ahorita cuando hablabas desde lo que es ese aspecto comunicacional, de ese aspecto a la hora de transmitir el mensaje, varía mucho en función de ese jugador que está desde la otra parte. Sin embargo, yo creo también que por más que los fundamentos sean, como se suelen llamar en ocasiones también, fundamentos, por ejemplo, universales, se suele decir recibir con la pierna alejada, etcétera. Fundamentos yo creo que ya más vinculado a lo que es directamente lo técnico, con el balón, con el balón en los pies, yo ahí sí tengo un poco más de tacto. No, ya no digo tanto a la hora, digamos, lo que puede ser un desmarque con cierto movimiento, una trayectoria de presión. Ya digo cuando el balón ya lo tienes cercano a ti, tú eres poseedor, sobre todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, me viene a la mente un futbolista como es Maxi Perrone, en el como un futbolista que siempre está bien perfilado, recibe con alejada y en 2 toques ya está conectando con Nico Paz. Por la estructura del juego, pero porque también se siente cómodo, digamos, ejerciendo este fundamento y sacando provecho de ello. Sin embargo, existen otros jugadores en un menor nivel, como es lógico, yo también los tengo dentro de mi equipo, que quizás el fútbol logran progresar, logran encontrar ese pase, pero no se sienten cómodos, digamos, estando todo el tiempo perfilados, recibiendo con alejada, quizás necesitan 1 o 2 toques
cómo manejar también el conocer que existen fundamentos que pueden ayudar a ese jugador a obtener ciertas ventajas, pero que luego el jugador es capaz de encontrar otro tipo de ventajas que normalmente tú le pudieras señalar a X jugador, pero que a veces no se lo señalas porque termina haciendo bien las cosas, termina dándole muy buenas soluciones desde lo que es su apartado. Mira, un claro ejemplo, para mí, siempre he puesto de ejemplo, es el Correa. Angelito Correa tiene un giro entre líneas rapidísimo. O sea, Ángel Correa tiene una capacidad para darse media vuelta que tarda medio segundo. También porque es bajito, el centro de gravedad y todo esto. Creo que muchas veces no se perfila bien, pero tiene un giro muy rápido y casi sin tocar el balón se gira. Entonces, yo creo que lo que tú decías, el jugador de por sí genera una ventaja en una acción que teóricamente no es correcta. ¿Qué rango de, ¿no? El performance, el rendimiento, cuánto va a cambiar si le enseño a estar perfilado? O si el jugador va a estar constantemente en pensar en tengo que estar perfilado, a lo mejor ahí el perfil es cuando un jugador que no tiene capacidad de giro, un jugador que controla, da 2 toques para girarse, entonces ahí sí que tiene sentido el perfilarse. Pero claro, tú no puedes decirle, no, tienes que perfilarte. Claro, si tienes que perfilarte, el jugador va a estar perfilándose 90 minutos y no tiene sentido. Entonces, es ir un poco más al detalle de ayudarle a decir, oye, pues ¿cuándo me tengo que perfilar? Pues seguramente cuando el poseedor tiene el balón, cuando me detecta, en ese momento es el momento ideal para intentar ajustar mi cuerpo, porque ahí seguramente se va a hacer rápido la conexión y me va a ayudar a hacer el control. Pero creo que a veces, cuando hablamos de pues estos fundamentos, a veces lo hacemos muy amplio y creo que no ayudamos tampoco, lo que decíamos antes, de dar un proceso, ¿no? Oye, pues yo te puedo decir, no, es que entre líneas tardas mucho en girarte, tienes que perfilarte mejor. Y tú piensas, vale, pues genial, ¿cómo empiezo? Porque al final, yo creo que es el problema de que casi siempre, ¿cómo empiezo a hacer las cosas? A mí me dice, no, estate más tranquilo. Digo, genial, estate más tranquilo. ¿Cómo estoy más tranquilo? Que si estoy acostumbrado a no estar tranquilo nunca. Entonces, ahí uno tiene que intentar dar pasos. Oye, pues a lo mejor, Bernat, pues respira un poco, date un paseo, intenta no tomar 3 cafés al día. Pues un poco jugadores es igual, ¿no? Oye, perfílate mejor. Entonces tienes que darle el contexto y los pasos. Oye, mira, estás aquí, ves que el jugador ha recibido, ves que te está mirando. Entonces, aquí es un buen momento para estar perfilado. Ahora te puedes perfilar. Porque no tiene sentido que el balón esté a 60 metros y yo esté buscando estar bien perfilado, porque no voy a recibir. Entonces, ahí yo creo que es cuando el valor está en dar la información que sea práctica, el jugador lo puede aplicar rápido y lo tenga muy claro, como un ABC, como 3 ideas. Receptor cercano me mira, me perfilo. Ya. Pero si tú le empiezas a dar mucha información o jugadores, entonces cuando a lo mejor lo saturas un poco más. Y hay que vigilar mucho en cuánta información se da, sobre todo en corregir debilidades, porque al final el jugador tiene la confianza, es clave. Y parece una tontería, lo de la confianza, pero un jugador con confianza juega mucho mejor que otro que sin confianza. Entonces, si tú le insistes mucho en, no, esto lo haces mal y esto y esto y esto, llega un punto a lo mejor contraproducente. A lo mejor el jugador no va a ir nunca a recibir entre líneas porque dice, paso de tener que estar perfilado, me quedo ahí cómodo. Entonces ahí es un reto, es intentar ahí buscar el equilibrio. Sí, tal cual. Y bueno, un poco me entiendo por dónde va a ir la respuesta que me vas a dar, pero bueno, quiero hacerte la pregunta para que amplíes y no des tu punto de vista, ¿no? Porque ahorita comentabas de la información que das, pero yo creo que también es igual o quizás más importante la información que recibes de jugador, ¿no? Porque al final es el jugador el que se siente cómodo con esa información que luego tú le estás transmitiendo, ¿no? Y también es importante también la manera en que o sea, yo creo que hay jugadores que tú puedes apretar más, hay jugadores que puedes apretar menos, eso mismo que tú hablaste de fortaleza, de debilidades, hay jugadores que tú sabes que las que tienen confianza a cero y que no la terminan perdiendo por más que tú le termines diciendo, que tú termines diciendo defecto, por así llamarlo. Y quisiera que me aclaras un poco más al respecto, porque sobre todo había hablado muchísimo contigo por
por Twitter y demás, por conversaciones escritas más, pero se te nota una persona muy tranquila también y yo creo que muy observadora también en ese sentido, ¿no? Yo creo que cuánto ha influido también digamos que esa capacidad de observar o esa capacidad, digamos que un poco también de psicólogo, ¿no? A la hora de entender cómo dar esa información y, bueno, lo que le comentaba de cómo recibirla también. Bueno, mira, ejercí muy poco, pero yo soy fisioterapeuta. Y al final, pues un fisioterapeuta también tiene mucho de buscar el diagnóstico, de ver cuál es el diagnóstico bueno, para dar un... Y creo que a veces también pienso que es muy difícil como entrenador estar preguntándole constantemente a todos los jugadores, ¿no? Porque es difícil. Yo creo que es más un tema de percibir si el jugador está cómodo, si el jugador está... Si tú dices, oye, intenta meterte por aquí y allí ves que el tipo no da, entonces ahí a lo mejor no hace falta insistir mucho más, ¿no? Creo que es algo mucho más directo. Creo que como analista uno tiene la suerte de poder decir, pues mira, voy a poco a poco, ¿no? Ir hablando con el jugador, cómo se siente, cómo lo ve. También, esto lo hablamos algún día, influye mucho. Cuando tú hablas con un jugador o haces repaso de las acciones, yo soy muy contrario a ver las acciones y ponerte un vídeo de 20 minutos yo hablando. Esto yo no soy partidario. No soy partidario porque un partido tiene muchos contextos y muchos momentos. Y a lo mejor yo te puedo decir, pues mira, este 1 contra 1 lo defendiste mal porque hablamos de defender a este jugador de esta forma y no lo estás haciendo. Y a lo mejor el tipo te dice, mira, me he pegado 3 carreras de 40 metros, estoy hecho polvo, no podía ir a presionar de arriba, me he ido para atrás o le he pegado una falta aquí, le he pegado un hachazo porque es que no quería correr para atrás 30 metros. Entonces, creo que cuando uno va hablando, descubre mucho contexto y luego también nos ayuda a nosotros, porque dices, pues mira, esto es lo que queremos hacer o esto es la situación que puedes sacar la ventaja, pero recuerda que si sucede esta situación como te pasó hace 3 partidos, pues tienes esta alternativa. Y creo que esto es importante, o es la suerte del analista, que tú puedes conversar con el jugador y ponerte en su piel. Oye, ¿cómo es esta acción? Es que metí un par, pero no me sentí cómodo, tal, no sé qué. Bueno, pues vamos con una alternativa. Oye, ¿qué tal? No sé, ¿qué tal esto? Oye, pues esto me siento cómodo. Oye, encima está sacando rendimiento. Fíjate, haciendo esto. Entonces es buscar un poco ahí el equilibrio. Y yo creo que charlar con el jugador te da muchas ventajas. Te da muchas ventajas porque si encima el jugador disfruta hablando, te da mucha información. Y mucha información que luego el jugador puede gestionar distinto. Porque si, por ejemplo, yo soy muy bueno en 1 contra 1, pero lo que decíamos, tengo un lateral que luego es súper rápido, súper fuerte, pues a lo mejor mi 1 contra 1 tengo que buscar una alternativa. Y la alternativa a lo mejor puede ser meterme por dentro y asociarme o intentar sacar un centro para que el jugador esté un poquito más cerca y ganar espacio atrás. Entonces yo creo que ahí en el fútbol no hay una acción que es verdad absoluta, sino que hay varias situaciones de juego y contextos y hablando con el jugador creo que también ayudas a que él reflexione, ¿no? Y diga, hostia, pues mira, tienes razón, aquí hice esto, pero a lo mejor ahora lo haré distinto. O te da el contexto y dices, pues mira, tienes razón, pues esta es una buena alternativa si estás cansado. Entonces creo que el hablar con el jugador te da mucha información, mucho feedback, mucha reflexión también y ayuda a que puedas tener tanto mejor relación como ayudarlo mucho más en el juego. Sí. No, y me parece clave lo que comentas porque digamos que a nivel macro o más colectivo lo pienso igual, pero a nivel individual me parece fundamental también, ¿no? No es lo mismo analizar cómo jugó un jugador que analizar las jugadas que hizo ese jugador. Yo creo que hay un mundo de diferencia. Y muchas veces es lo que te termina diciendo y que tampoco estoy nada de acuerdo. Antes, al principio, quizás, cuando empecé en esto, sí, quizás, como tú decías, no sin experiencia, pequé un poco, pero no estoy nada de acuerdo en esos videos tan largos de ir jugada por jugada, esa saturación. Creo que al final terminan perjudicando muchísimo más de lo que puedan aportar. Depende también del jugador, ¿eh? Yo me he encontrado jugadores que al principio sí que tocábamos muy pocas cosas y luego, bueno, cuando el jugador tiene bagaje y está acostumbrado, pues oye, pues vamos a mirar las acciones y repasamos las acciones.
Y al final siempre ves 2, 3, 4 principios que intentas pues ajustar, pero corregirlo absolutamente todo creo que no tiene mucho sentido. Creo que no llega. El jugador va a decir, oye, pero esto es lo de siempre, ¿no? Si tú me das 10 mensajes, a lo mejor recibo 2 y son los 2 que tienen menos peso. Entonces, ¿cómo puedo gestionar la información para que el jugador al final tenga un mejor desempeño, tenga un mejor rendimiento? Y para mí es muy importante esto, el decir, va, pues selecciono bien la información, hablamos de pocas cosas. El otro día lo decía Fran Beltrán y me gustó mucho, insistir mucho en pocas cosas. Y creo que al final aquí, tanto como equipo como con jugadores, porque también es darle un poco de identidad al jugador, ¿no? El jugador, pues, soy este jugador, ¿no? Al final, no, el jugador no es X, el jugador es, oye, pues soy el jugador que es bueno filtrando el pase, soy bueno en el duelo, o soy bueno yendo de cabeza. Yo me acuerdo, tenía un jugador hace ya muchos años ahí en España, que tengo mucho cariño, a Iker, que iba de cabeza como un animal, pero el tipo le tiras una nevera, era central y lo ganaba todo. Y me acuerdo que en un entrenamiento, un balón directo, y lo ganó, y yo le llamaba martillo, porque realmente tenía un martillo en la cabeza. Y sacó el balón a 40 metros. Y yo fui como un loco a decirle, esta es tu acción. Y creo que a veces los jugadores como que o sea, les cuesta entender, ¿no? Y cuando uno se ve y dice, ah, pues sí, esta es mi acción. El ganar el duelo, el ganar de cabeza, el que el balón vaya 50 metros y que todo el mundo diga, joder, qué central es este jugador y qué fuerte es. Pues yo creo que el jugador también se identifica, ¿no? Y dice, ah, pues mira, soy este jugador. Y creo que muchas veces el jugador no sabe quién es. El jugador tú le dices, oye, si yo fuera director deportivo y te quisiera fichar, o le dices, tú eres director deportivo, ¿por qué razón te ficharías? El jugador es incapaz de decirte, pues me ficharía por A, por B y por C. El jugador dice, no sé, porque soy rápido, o porque soy técnico, o porque soy... Pero el jugador no se ve en sus situaciones, en su contexto, su identidad como jugador. Y yo creo que es el gran problema muchas veces de los jugadores que llegan a cierto nivel, que no saben cuáles son sus estrategias y quiénes son ellos. Por lo que has venido comentando acá, o sea, como en ese vínculo que tienes con el jugador, buscas más hacerlo que crezca desde esas certezas que tiene, que no buscar hasta cierto punto, digamos, potencial, otras cosas que no se le dan también para no terminar realizando una especie de cortocircuito, podríamos decir. Yo creo que hay que corregir las debilidades cuando hacen el jugador anticompetitivo. Por ejemplo, si un jugador está jugando nivel élite y defiende horrible, nunca va a jugar. Y esto, pues, me sabe muy mal. Aquí a todo el mundo le gusta ver goles, pero si un jugador defiende mal, es muy difícil que juegue a nivel élite o a nivel profesional. Entonces, el jugador tiene que mejorar a nivel defensivo. Y me ha pasado de jugadores que decían, no, es que tienes que ser más duro, tienes que ser más agresivo. Y por querer ir de más duro y más agresivo, no ganaba un duelo, porque no era ganador de duelos, quedaba retratado, le sacaban amarillas y el jugador era peor jugador. Entonces, soy el jugador a entender, no, mira, pues tú para defender, en vez de ganar duelos, tienes que proteger espacios. Y entonces, cuando el jugador tiene esta debilidad que lo hace, que es muy anticompetitivo y no juega por esta debilidad, hay que atacar la debilidad. Porque lo decíamos antes, yo creo que un jugador no puede ser que sea capaz de ser un 10, pero a la vez sea capaz de ser un 2. El jugador tiene que intentar ser siempre mínimo un 6-7 y tener partidos de 7, 8, 9, 10. Porque un jugador nunca va a estar de 10. Solo ha habido uno y juega en Miami ahora. Pero solo ha habido uno. Entonces, el jugador mortal está en un rendimiento de 7, 8, 7, 8, 6, 7, 6, 7. Cuando hace un buen partido y el equipo gana, es un 8. Si participa en algún gol o una asistencia, es un 9. Si mete un gol y algo más, es un 10. Pero si el jugador tiene un rendimiento normal y el equipo pierde, también se ve como peor. Dices, es que ha tenido un rendimiento de 5. Y no es que tenga un rendimiento de 5. A lo mejor individualmente sea un rendimiento de 6-7, pero como el equipo ha perdido, se ve como que el juego peor. Entonces, hay que intentar que el jugador darle una base alta, una base estable y un techo alto. Entonces, yo creo que ahí está en la clave, que el jugador se sienta seguro, que se sienta fiable y sepa cuáles son sus momentos para decir, ah, pues ahora puedo ser determinante.
Y sobre todo porque yo creo que al final el fútbol es como la vida también, ¿no? Y me gusta muchísimo, de hecho te lo comenté, te lo compré 100%, el enfoque de vamos a potenciar lo que eres, vamos a potenciar incluso lo que puedes llegar a ser, que me parece fundamental, que muchas veces, como tú dices, ¿no? Que al final hay jugadores que no están o no saben cómo procesar toda la información que ellos mismos tienen dentro, pero también hay una realidad de la vida y del fútbol. Yo creo que si eres una persona consciente vas a aprender muchísimo de tus errores. Obviamente hay que enfocarlo, hay que saber cómo corregirlo, hay que saber cómo atacarlo, pero personalmente yo creo que de lo que más he aprendido en mi vida ha sido de los errores, de las veces que me he equivocado, ¿no? Y también yo creo que esa motivación extra a la hora de corregir esos errores también, como tú, un poco como tú dices, ¿no? Hay que saber llevarla también, pero es fundamental, es importante porque al final es algo que está ahí, es algo que está ahí y que si se la corriges vas a llegar a ser muchísimo mejor. Bueno, yo creo que cuando un jugador no es competitivo en esto y luego es competitivo, ahí él ve que el estatus cambia dentro del equipo. Un entrenador casi siempre pone los jugadores que son fiables. Jugadores que no son fiables pone muy pocos. Pone a uno arriba que estará loco, a uno inconsciente, pero normalmente la línea de atrás y el medio de centro, los medios centros, son jugadores fiables. En las bandas normalmente tienes uno que corre más que otro, que también es fiable, y arriba pues normalmente tienes uno a lo mejor un poquito más caótico, pero otro que seguramente se rompe la cabeza. Es muy difícil que un equipo tenga 4 o 5 jugadores díscolos, ¿no? Yo creo que no es la realidad. Y un poco también lo que decía el entrenador. Como entrenador tú lo que buscas también es tu seguridad. Y dices, yo no me voy a arriesgar aquí mi trabajo por meter a 5 zumbaos. Entonces, intentas también tener como... El entrenador también tiene sus inseguridades, porque se está jugando el cargo. Entonces, si eres un entrenador que está empezando, un entrenador que a lo mejor no estás ahí, tú buscas, pues esto, control, organización, y tú como analista puedes tener una opinión de que te guste más o te guste menos, pero tú te tienes que acoplar a la realidad de la competición. Entonces, tú no puedes hacer lo que a ti te guste. Tú como analista no puedes decir al jugador, no, tú tranquilo, haz esto y lo otro, y el entrenador ya verá algún día que lo puede hacer bien. Pues a lo mejor si haces esto, el jugador la caga 2 veces, no juega más, ya el entrenador cuenta con él, y entonces ahí el problema lo tienes tú. Entonces yo creo que ahí es ser consciente de la realidad y del contexto. Ahí cuando decías esto, es que me tocó, digamos, muy directo porque con Nori lo sabe y lo hemos hablado, incluso lo comentamos en uno de los episodios de Nos Sobran los Motivos, y es las certezas también que busca a veces uno como entrenador, buscando siempre esos futbolistas, digamos, que te permiten crear lo que es estructura, que te permiten crear unas bases del equipo y a partir de ahí entonces se vayan dando, digamos, otros de comenzar a complementarlo con otro tipo de jugadores que te pueden permitir el desequilibrio, te pueden permitir esa magia, creatividad, pero como también uno como entrenador a veces opta por ese perfil de estructura, por lo que te da a ti también a nivel, digamos, de tranquilidad, de las certezas esas que uno suele Sí, sí. buscar. Y No, entonces, no, sí, perdona, Monchi, perdona. no, si querías comentar sobre ello, aquí, No, o sea, todo es caótico. es que totalmente creo que al final uno puede reflexionar sobre los errores, pero al final se mueven por certezas. Y creo que un poco la vida es esto, ¿no? El decir, no, es muy divertido decir, no, voy a salir de mi zona de confort, pero también buscamos el confort, ¿no? Uno no puede, uno entre salir de la zona de confort y meterse al Amazonas, pues hay una diferencia. Y entonces yo creo que la gente sí que busca a lo mejor cosas nuevas, pero la gente busca tener una estabilidad, crecer. ¿Cuántas veces he escuchado esto en el fútbol hoy estaba escuchando el Chiringuito y lo decían, es que aún no sé cuál es el 11 de Xabi Alonso, ¿no? Entonces, y esto también pasa dentro de los equipos. En los equipos muchas veces, cuando uno sabe cuál es el 11 y cuáles son los jugadores que van entrando y saliendo, más o menos todo el mundo tiene su rol y como que, ¿no? Es como que se asienta todo un poco más, ¿no? O como que todo fluye un poco más o la gente tiene un poquito más de claridad. Cuando hay incertidumbre, porque en mi vida pasa bastante, cuando hay mucha incertidumbre,
es donde aparecen los miedos y las inseguridades. Entonces, creo que es muy complicado que encontrar un entrenador a ciertos niveles que diga, no, incertidumbre total. Hostia. Y también no sé si todos los jugadores se van a comprar la idea. No sé si todos los jugadores van a decir, no, sí, tranquilo, incertidumbre, salimos a ver lo que pasa. Porque luego pierdes 5 partidos seguidos, te ha metido 25 goles y tú eres el jugador que juega en ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que entender un poco el contexto a nivel profesional, pero también tengo que decir que el contexto a nivel formación puede ser muy distinto. Y hay que vigilar esto. Al igual que en un contexto profesional tú valoras mucho el rendimiento, en un contexto de youth o de chicos de 13, 14, 15, 16 años, ahí sí que tienes que intentar sacarlos de la zona de confort, intentar buscar un poco más de challenge, un poco más de desafío. Y creo que ahí también es el punto este, ¿no? Es decir, soy analista en un contexto profesional o semiprofesional, adulto, o soy un analista en un contexto en el que el jugador aún se está desarrollando. Creo que esto es interesante. No, y sin duda, y es interesante también porque me parece un mundo aparte completamente el tema que comentas ya incluso a nivel profesional, pero en distintos puntos de la carrera, ¿no? No es lo mismo intentar ayudar a un jugador de 30 años que intentar ayudarlo a un jugador de 18, 19 años que se está descubriendo ahora mismo prácticamente, ¿no? Que al final es lo mismo a intentar ayudarlo, pero las vías, las fórmulas son completamente distintas, ¿no? Y no solo por un tema, incluso no te diría que ni de conocimiento de juego como tal, ni de conocimiento de su propio juego como tal, sino también por un tema humano también. Yo creo que al final 10 años hoy en día significa un cambio en cuanto a la mentalidad que es bastante importante, ¿no? Y supongo que te ha pasado y que también has tenido que aprender un poco a gestionar este tipo de cosas, ¿no? Es que creo que es muy divertido porque si tú, por ejemplo, piensas en la vida laboral de una persona normal, pues normalmente empiezas a los 20, terminas a los 65 y, ¿no? Y más o menos pues puedes ir variando en tu vida laboral, pero tienes un trayecto muy largo para ir ajustándote. El futbolista no tiene tiempo. El futbolista no tiene nada de tiempo. Y creo que ahí va muy encaminado el que la gente un poco mayor confíe en ti para darte la oportunidad, pero también que viene muy ligado el que el jugador quiera hacer esto o le guste. Yo creo que si al jugador le gusta esto, tienes una ventaja brutal. Yo tuve un chico en central que teóricamente hacíamos una reunión semanal de 1 hora y al final terminaba siendo 2 horas. Pero es que al final cogíamos y nos metíamos en White Scout y mirábamos clips de delanteros y decíamos, ¿cómo defenderíamos este delantero? ¿Cómo lo defenderías? Vamos a analizarlo. Ah, pues mira, este hace esto, hace lo otro. Por como soy yo, lo defendería de esta forma. Entonces, creo que ahí influye mucho también que el jugador, la iniciativa del jugador, ¿no? Que tiene, oye, pues quiero hacerlo, me gusta, estoy. Y hay otros que lo hacen porque saben que le va bien. Y ahí ya, pues, ya es menor. Entonces, tienes que intentar ser un poco más práctico, pragmático, más directo, que la conversación no sea solo de fútbol. Pues de vez en cuando le metes, oye, pues mira, la pedazo de tía que he visto en Instagram, tal, no sé qué. Porque el jugador no tiene 1 hora donde va a estar conectado actualmente. Entonces, ir metiéndole distintos temas también para que el jugador pues vaya, ¿no? Aprovechar los picos de atención. Y bueno, creo que esto, te digo, es muy interesante. Si alguien tiene la opción de poder hacer esto en chicos de 14, 15, 16 años, pues lo animo a hacer porque también es ver el fútbol un poco desde otra perspectiva. No es el entrenador. Hay veces que no tenemos el tiempo y decir, pues voy a focalizarme en un jugador, pues te da un abanico de cosas que suceden que dices, pues mira, ostras, pues esto no había sido consciente, ¿no? O a mí me pasó por ejemplo, el tipo, por ejemplo, desde parado y quiero sacar un centro, pues la trayectoria de mi toque puede facilitar o dificultar que me corte en el centro. Si yo, por ejemplo, estoy parado en la banda y hago un toque vertical o perpendicular a la línea de banda, el defensa tiene muy fácil meter el pie y bloquearlo. Pero en cambio, si yo lo meto un poquito diagonal para atrás, me estoy alejando de él, estoy dando un poquito de espacio para meterle rosca y que el balón pueda entrar en zona de remate. Entonces, pues te da el ver estas situaciones, te da el decir, pues mira, esto nunca había pensado.
y hay veces que son pequeños detalles que como entrenador como entrenador te enriquecen mucho. Como te decía al inicio, normalmente cuando se suele mirar a este rol del videoanalista, independientemente si estás dentro del staff o si lo haces de forma externa, se suele ver desde un apartado, entre comillas, menos humano, por al final estás viendo mucho video, mucha pantalla, pero me encanta cómo la conversación, pese a estar vinculado directamente a lo que es este rol, cómo has traído ese lado humano tan necesario dentro del juego. Y algo que me encanta es cómo has puesto al individuo en primera persona, ya como lo dices también, fuiste entrenador, has jugado, eso te permite también entender todos los contextos y a partir de ahí, bueno, dar un mejor rendimiento también como analista en esa conexión con el jugador. Comentabas acerca de que, digamos, lo que le terminas aportando a ese jugador debido a que el entrenador no tiene tanto tiempo de ir jugador por jugador y, digamos, hacer enfoque en cada uno de ellos. Sin embargo, algo que sí tiene el entrenador es muchas horas de entrenamiento con ellos, digamos, a lo largo de lo que puede ser una planificación dentro de una temporada, etcétera. Es decir, el entrenador está muy cercano a lo que pueden llegar a ser los hábitos que terminen generándose en esos jugadores. Cuando hablabas del lado humano, hablabas también de que por características propias dentro del juego, el futbolista no va a poder estar todo el tiempo digamos, resolviendo las situaciones de la mejor manera, recordándose cómo es mejor, digamos, estar perfilado, por poner un ejemplo en este tipo de situación, si mejor voy al duelo, si voy a zona, por lo que el componente de generarse hábitos tiene un gran valor. ¿Cómo uno como videoanalista puede terminar generando esos hábitos o cómo puede hacer que de forma inconsciente el jugador comience a ganar todos estos atributos y tampoco termine estando frisado en un contexto en el que tenga que estar pensando constantemente para darle soluciones a las diferentes situaciones de juego? Es que yo creo que el tema es intentar reducir al máximo y priorizar muy bien. Yo, por ejemplo, mira, la primera vez que fue a China, bueno, que estuve en China trabajando, tuve un jefe que le dio en el clavo que dijo, la pregunta fue, ¿cómo te comerías un elefante? Y claro, la gente, pues con cuchillo, ¿no? Pues, no sé, una sierra cortándolo. Y la respuesta es a pedazos. Entonces, si uno quiere comerse un elefante de golpe, se va a morir. Entonces, es como ir de a pedazos. Y creo que con el jugador es lo mismo. Es intentar ayudarle, oye, pues vamos a mejorar esto y esto. O vamos a intentar que esto vaya para mejor. Y creo que el jugador, no solamente en partido, también en entrenamiento debe ser consciente de esto e intentar aplicarlo. Y claro, luego, creo que luego aplicado a un entrenador de base, pues tú ahí puedes intentar jugar con esto. Oye, pues mira, no sé, por ejemplo, tengo un jugador que tiene 14 años, está desarrollado, es muy rápido. Y yo, para colmo, en los entrenamientos le pongo a marcar al típico gordito lento. Pues este jugador siempre va a hacer lo mismo. Se va a ir rápido, va a tener un toque largo y chao. No va a desarrollar nada más. Y a lo mejor a mí me interesa ponerle un desafío y voy a decir, pues como este jugador es muy rápido, ya no solo que creo que sea rápido, quiero que se enfrente también a jugadores rápidos. Pues voy a meterle siempre el juego rápido en contra. Y tú de esta forma estás incidiendo en que busque otras virtudes o otras habilidades complementarias a la suya. Porque muchas veces no es tanto hacer A muy bien, sino es hago A, pero también hago B. Algo que a mí me fascina de Lamine Yamal o Kvaratskhelia cuando jugaba en el Napoli. Y sí, principalmente sus jugadores son extremos, o Vinicius también muy bien, extremos a pierna cambiada que salen muy bien por fuera. Entonces, y encima Lamine Yamal también es exagerado porque no solamente tiene los dos lados, sino que Lamine recibe, tiene un último pase increíble tanto con el exterior como con el interior, te amenaza para salir por dentro, te amenaza para salir por fuera, sabes que si vas por fuera te va a ir por dentro y que si tú tapas dentro se va a ir por fuera. Entonces, ahí, estos jugadores, yo creo que como entrenadores podemos intentar potenciar virtudes, pero cuando las virtudes también están ahí y a lo mejor a largo plazo no van a estar tan presentes, nosotros desde el entrenamiento y viendo cómo podemos tutearlos un poco, metiéndoles jugadores que dificulten esto, jugadores desarrollan otras virtudes.
Y Nori, disculpa, antes que pregunte, me gustó muchísimo este concepto porque te lo leí en Twitter cuando hablaba de estos constreñimientos de frente a estos jugadores, enfrentarles jugadores que sean capaces como de neutralizarlo para que emerjan nuevos espacios de solución. Y me parece que es algo que como entrenador comenzaré a sumar porque es una forma desde el propio diseño de la tarea de simplificar el mensaje y permitir que ese jugador sea capaz de explorar nuevos contextos de solución que uno a veces como entrenador le dedica mucho tiempo en conversaciones y demás y es menos efectivo que ellos los descubran por sí mismos. Disculpa, Nori, quería comentar eso también para que quienes estén del otro lado de la pantalla y vayan a tu perfil, busquen ese hilo porque me pareció muy interesante. Sí, no, y comentaste la importancia del entrenamiento y bueno, y a mí me parece fundamental también dentro del análisis individual, ¿no? Porque muchas veces la sensación es que, claro, cuando un jugador con que hay ese buen feedback comunicativo, muchas veces ya el juego viene, ya tú sabes más o menos cómo ha ido la semana y sabes también más o menos un poco con los puntos de confianza que el mismo jugador va a afrontar los partidos, ¿no? Y que al final, un poco lo que decía Moncho ahorita, ¿no? Que al final se suele ver un poco deshumanizado esta parte del trabajo, un poco solitario, por así llamarlo, y probablemente más lejos de la realidad, ¿no? Porque yo creo que al menos esa comunicación constante, muchas veces, como tú dices, ¿no? Para cosas incluso que no tienen ni que esté relacionadas con el juego, suma y suma muchísimo, ¿no? Y al final se infravalora muchísimo esta parte del trabajo, incluso una parte que no cuesta nada, porque al final es una conversación entre, como te decía, ¿no? Entre personas con un vínculo que ya tienen en propio entre ellos y suma muchísimo, ¿no? Al final el fútbol también, yo creo que lo bonito del fútbol también es que tiene todas estas intangibles también que terminan muchas veces sumándote muchísimo más que es más rebuscado de los edades, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y también, como te decía, ¿no? Me gusta mucho esa visión humana porque, como te decía, es la parte emocional, la parte mental y la parte humana, yo creo que, y me gusta que últimamente se le esté relacionando muchísimo más que quizás lo que se relacionaba hace 3 4 años, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio positivo a la hora de ver el juego, al menos desde lo que percibo yo de la mayoría. Es que creo que es lo fácil era ver un partido y decir, no, mira, es un 4-2-3-1 contra un 4-3-3 y no sé qué es, porque yo esto, por ejemplo, también hago formación de entrenadores y esto lo he hecho. O sea, yo, por ejemplo, doy bases en cuanto a, oye, pues si juegas un 4-4-2 y hay que tener un 4-3-3, donde yo creo que normalmente van a haber las ventajas. Pero ya luego ahí hay que intentar adivinar o como entrenador dar el siguiente paso de, oye, y los centrales tienen tendencia a jugar corto y se arriesgan o a la mínima juegan largo. ¿Hay algún jugador que juega a pierna cambiada? ¿Hay algún central que cuando hay un mínimo de presión ya el control o juega con el portero? Entonces, ya creo que ahí ya el análisis tiene que ir un poquito más allá. El análisis no puede ser solamente de formación contra formación. Creo que la formación contra formación es un primer paso, pero luego hay muchas más cosas. ¿Cuáles son las tendencias naturales del jugador? No es lo mismo que yo haga una carrera frontal contra ti si soy el delantero contra el central, a que si yo te hago la curvita. A lo mejor si te hago la curvita, digo, no, estoy cerrando el 2 contra 1. Pero es que a lo mejor si voy directo contra ti, igualmente, aunque esté el pase abierto hacia el otro central, tú te sientes extremadamente presionado y le metes un balón para arriba. Y yo, entre que estoy haciendo la curva y estoy yendo para ti, tú has avanzado 3-4 metros, estás un poco más cómodo y le pegas mejor. Entonces, a lo mejor me sale más a cuenta y recto, ¿no? Creo que el análisis no se puede quedar únicamente en números contra números y este se mete dentro y este, porque a lo mejor que se mete dentro, pues no es lo mismo que Rafinha esté dentro que Rashford esté dentro. El ataque del espacio que tiene Rafinha no es el mismo que tiene Rashford. Pues Rashford cuando esté dentro, pues el tipo, pues no, se nota que no está acostumbrado. No es lo mismo que esté Gerard Martín de lateral izquierdo que esté Valde. Gerard Martín te saca un montón de situaciones a través del pase, Valde no. Valde te la saca a través del uno contra uno. Pues claro, y ahí es donde tú dices, pues como entrenador, sabiendo esto, por ejemplo, yo lo dije, creo que fue muy inteligente por parte de Xabi Alonso cuando jugaron Barça contra Real Madrid, pues voy a meter a Camavinga de extremo derecho, porque
porque sé que si Valde está allí el 1 contra 1, Camavinga lo va a poder defender. Entonces creo que ahí no podemos únicamente quedarnos en algo tan superficial como las estructuras o los movimientos, sino, ok, hay un movimiento, pero ¿quién hace el movimiento? Tener a Rafinha entre líneas es muy distinto a tener a Dani Olmo. Uno normalmente es un receptor entre líneas y otro es un atacante constante del espacio a la espalda. No es lo mismo tener a Lewandowski que tener a Ferran. Y esto también va a influir mucho en el juego que se, va a desarrollar, que se desarrolla. Y creo que en la lista, es lo que te digo, a mí me da un poquito de coraje cuando veo análisis pues tan superficiales, ¿no? No, es que iniciaron 4-3-3, pero el otro equipo en el 4-2-3-1, tal, no. O tú imagínate, ¿no? Pues el equipo va a presionar arriba y le salen fácil. Y ya tienen que correr 60 metros para atrás. Y ya la siguiente quieren volver a presionar. Coño, a lo mejor te merece la pena aguantar una acción y luego a lo mejor la siguiente vuelves a presionar, ¿no? Entonces, creo que ahí el contexto es muy importante y el análisis muchas veces pues se hace muy en la superficie. Y también yo creo que hacer un buen análisis requiere de mucho tiempo, requiere de observar mucho, de pensar, de reflexionar. Y yo pues he tenido la suerte en los últimos 5 años de poder tener trabajo, tener estabilidad, poder pensar mucho, tener cargos que me requerían pensar. Era director de academia en Austria y me la pasaba pensando más que actuando. Entonces creo que esto como entrenadores a veces no lo tenemos y creo que es un espacio necesario, el abrir la reflexión. Y es algo que es muy difícil, que es intentar ver sin los prejuicios, sin las vías, los sesgos. Yo tengo un sesgo de confirmación, que sé que esto funciona y ya veo un partido y constantemente veo eso. Entonces creo que un ejercicio bueno es intentar ver lo que no sé ver, que es un poco jodido porque claro, ¿cómo voy a ver lo que no sé qué es? ¿No? Pero a mí me hace mucha gracia también cuando hay gente que dice, no, el concepto X de mi metodología, eso no existe para mí. Hay patrones efectivos del juego que nosotros los reconocemos y le ponemos un nombre, pero están ahí. Y hay veces que reconocer, a mí por ejemplo me cuesta mucho el tema este del relacionalismo, entender según qué cosas. Me cuesta. Me cuesta, intento desde una desante más lógica y racional entender según qué cosas. Y me cuesta una barbaridad, pero me meto ahí y digo, a ver, otra vez y otra vez y otra acción, intentar buscar patrones. Ah, pues mira, pues es que haciendo esto pasan estas cosas y con esas cosas sacan esta ventaja. Y hay veces que tenemos lo que tú decías antes, las certezas y las incertidumbres a veces nos pueden dar un poco de miedo, pero intentar abrir un poco la visión de qué no estoy viendo, también es un ejercicio muy bueno para nosotros. Pero también es difícil porque a veces empezar a ver cosas que no estás acostumbrado te meten en una zona de no confort y a lo mejor si quieres explicarlas, no sabes cómo explicarlas. Entonces creo que es un proceso rico, pero yo te digo, más allá de todo es que el entrenador es necesario un momento de reflexión, porque normalmente vive el día a día al 3000%. Casi todo el mundo que nos escuche seguramente son entrenadores que trabajan de 9 a 5 y luego van a trabajar con sus equipos y no tienen tiempo. Pero yo creo que, bueno, y yo creo que ahí hay momentos en los cuales, pues mira, la charla con otra gente, escuchar podcasts que a lo mejor no son estrictamente de fútbol, que a lo mejor son de liderazgo, de comunicación, de marketing, pues son cosas que pueden ayudar. Y sí, ahí son, bueno, lo que yo he visto. Y es que sin duda yo creo que también por los andares por los cuales andaba el fútbol, sobre todo lo que predominaba el fútbol en estos últimos años con el juego de posición, independientemente de que fuese más rígidos o no. Y es una conversación que hemos tenido mucho también con Nori y otros amigos en los grupos de WhatsApp. Y a mí algo que me llama la atención es que dentro de ese juego de posición, por ejemplo, se priorizaba el espacio. El espacio es algo que uno al ojo lo puede ver, porque es algo que existe, es algo que es, o sea, entre comillas, pudiéramos decir que es material. Los espacios se ven, las ocupaciones de los espacios se ven. Sin embargo, este fútbol que se está moviendo un poco más hacia lo caótico, hacia la no presencia continua de ciertas ocupaciones de espacio,
hacia esta intermitencia también a la hora de hacer y deshacer, nos lleva también a que ese análisis que antes iba priorizado hacia lo que es formación, hacia lo que es esa ocupación del espacio, lo vinculemos más al individuo, porque creo que acercarnos al individuo es lo que más nos va a permitir entender lo que va a comenzar a suceder. Porque sí, el individuo siempre ha tenido una importancia tremenda, pero antes o con las otras, o sea, con este último fútbol que había venido dominando, al menos en el espacio europeo, el individuo formaba parte de un colectivo y muchísimas veces su funcionabilidad iba a estar en afanes de potenciar a otros. Hoy también lo es, pero al ya no establecerse esas relaciones espaciales tan pragmáticas como sucedía antes, yo creo que entender al individuo y acercarse a él va a ser la mejor forma de acercarse a este nuevo fútbol que está llegando y nosotros también hacernos un tanto más competentes. No sé, es una reflexión que he ido formando en función de lo que he ido escuchando también y bueno, quisiera que me dieras tu criterio acerca de ello, o sea, cómo entrenarnos nosotros como entrenadores, analistas, personas vinculadas al juego, a este fútbol, digamos que en el cual el individuo, entre comillas, el caos, cada día va, caos bien entendido, va a comenzar a tener digamos, un nivel mayor. Yo tengo un muy buen amigo que hablamos mucho y justamente también me decía el otro día que escuchaba el podcast con Juego Postmoderno y él y yo hablamos mucho de fichar generalistas o especialistas. Entonces, muchas veces creo que el juego está para que el juego, los generalistas, ¿no? Los que pueden hacer varias cosas, creo que siempre tiene que haber una estructura de seguridad. Tienes que tener gente detrás que te cubra. Esto lo hace, te diría que todo el equipo cualquier equipo del mundo. No creo que vayan a meter a Pedri de central, por ejemplo, porque se dan situaciones que no va a poder defenderlas. Creo que hay una estructura de seguridad, creo que hay una estructura mucho más dinámica, lo que decía, de generalistas, ¿no? De interpretar el juego de una forma un poco más dinámica. Creo que lo que ha pasado con las defensas, tú al final si dices, oye, pues voy a defender, ¿no? Pues voy a defender y es tonal y la referencia es mi compañero. Entonces creo que el espacio era como fácil de encontrar y por eso pues el auge oye, pues ocupar los espacios, ocupar los cuadrados. El otro día hablamos con uno de esto. ¿Qué pasa ahora? Que a lo mejor el cuadrado, es que ahora ves que el cuadrado muchas veces está abierto, pero es que está abierto porque los centrales tienen una capacidad de salto a robar espectacular. Entonces, uno ya piensa, oye, pues, ¿me merece la pena ocupar los espacios, los cuadrados o no? O a lo mejor es mejor llegar a los cuadrados. El jugador que antes ocupaba el cuadrado era el jugador, pues esto, un Dani Olmo, un número 10. A lo mejor ahora te interesa que un jugador como Joao Neves desde la base llegue a la zona de los espacios. O a lo mejor te interesa tener un delantero muy fuerte que sabes que te va a aguantar el duelo. Y algo interesante que creo es que las organizaciones, antes a lo mejor el jugador, yo creo que en los 90 era bueno, 80-90 era mucho de marcaje al hombre, este es tu jugador, referencia jugador. Y luego creo que cambió un poco a mucho más zonal y aún hay mucha defensa zonal. Y creo que cuando un jugador se mueve de una referencia a la siguiente, imagínate un jugador que es extremo, que se va de lateral a central. Este cambio es fácil de comunicar. Pero en el momento en el que un jugador salta dos referencias, un extremo se mete entre central y lateral al contrario, creo que esto genera un problema de referencias. El defensa no sabe cuál es su referencia. Y, por ejemplo, el Inter de Milán junta mucho los dos delanteros. Los junta mucho y se aprovecha mucho de esto. Bueno, somos dos, que no referencia. O, por ejemplo, el Racing de Santander lleva el extremo izquierdo a la zona derecha. Y creo que eso es más un tema de el hecho de cambiar tanto la referencia dificulta mucho la comunicación y la estructura defensiva. Y por eso también cada vez se ve mucho más el marcaje al hombre. O sea que es un poco las dos, ¿no? Desde la rigidez se buscó también un poco más de movilidad, desde la movilidad dijo es que si se mueve mucho y estamos rígidos, se nos van a comer, vamos al hombre y ahora es un poco un tema este de ver cómo, viendo en cuenta lo que decía antes,
tener seguridad, especialistas, generalistas en el medio y especialistas arriba. Y especialistas arriba que pueden ser de muchos perfiles. Un extremo rapidísimo a pierna natural, un extremo a pierna cambiada, que puede ser por fuera. Doku es un ejemplo. Un delantero extremadamente fuerte que te gane duelos o te habilite el juego directo. O un delantero que sea súper móvil. Entonces creo que ahí más o menos se va a ir moviendo por ahí, mi punto de vista. Y uno como entrenador tiene que ver también, decir, pues este jugador lo puedo potenciar como generalista o este jugador lo puedo potenciar como un especialista. Y creo que no todos los jugadores pueden ser especialistas y no todos los jugadores pueden ser generalistas. Y de hecho, ahí quería caerte, ¿no? Porque a mí me gusta mucho que el jugador tenga esa capacidad de interpretar lo que esté pasando, pero al final yo creo que la virtud siempre está en ese punto medio que seamos capaces de encontrar, ¿no? Hay jugadores que, como tú decías, ¿no? Que quieren certeza y quieren prácticamente que tú le marques el camino de una manera bien definida, ¿no? Hay otros que no, hay otros que te terminan sorprendiendo. Entonces yo creo que la virtud está un poco por ahí, ¿no? De saber identificar quién es quién y quién puede llegar a ser que cada cual, ¿no? Que ahí es donde me parece que está la clave, ¿no? También ese puntico de intuición que uno tiene que descubrir dentro de jugadores que también supongo que sea entrenable, ¿no? Pero también es muy complicado, ¿no? Y yo creo que también ahorita Monchi decía el tema de los espacios. Es algo que, como te decía, esa virtud va a estar la virtud siempre va a estar en ese punto medio de saber que los espacios todavía siguen existiendo, pero tampoco obsesionarte con eso, ¿no? Por ejemplo, a mí ahora me gusta ver el fútbol cuando lo primero que veo en un equipo, en un partido es qué equipo está en ritmo, qué equipo está entrando en el ritmo. Estoy obsesionado con eso. Pero entiendo también la importancia de los espacios, entiendo la importancia del duelo, entiendo la importancia de todo lo que conlleva el fútbol, que son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso a mí estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Yo, eso de llevar todo al extremo, todo de llevar a un lado y todo de llevar hacia otro lado, creo que no es que no me guste, pero que simplemente me parece imposible, ¿no? Porque al final son muchísimos cuerpos complejos dentro de un mismo escenario que terminan haciendo prácticamente imposible esto, ¿no? Nada, Bernat, agradecerte por haberte pasado por acá. Te lanzo un poco la última, no sé si Monchi quiera preguntarle un poco más, te la lanzo un poco general para que también saber un poco también tu sensibilidad, porque ahorita comentamos, ¿no? Todos tenemos nuestra sensibilidad, todos tenemos nuestro gusto, y desde tu opinión como analista individual, desde tu opinión como entrenador, ¿qué posición o qué es lo que más tú notas que si te sientes cómodo a la hora de cambiar o a la hora de mejorar, a la hora de potenciar dentro de un jugador, y sobre todo también extrapolándolo un poco a la superélite, como ciertas cosas que tú ves que te terminan chocando un poco, ¿no? Te digo, de lo más general posible, no te voy a meter en un compromiso de especificar mucho, pero bueno, para saber un poco tu sensibilidad también, ¿no? Porque al final, como hemos hablado aquí, ¿no? Nos gusta muchísimo esa capacidad tuya de extraer también tus gustos para analizar y para ser frío en el análisis, porque yo creo que es la manera de ser preciso, pero también nos gusta también conocer la sensibilidad de cada cual, ¿no? Porque yo creo que eso, al menos a mí, bueno, a nosotros, nos termina aportando un valor muy especial. ¿Por qué? Porque yo creo que al final todos también estamos formados un poco de los poquiticos de cada cual, ¿no? De los poquiticos que vamos escuchando por el camino, también termina formando muchas veces nuestra opinión. Pues mira, yo voy a ser un poco el contrario. Yo empecé a entrenar y cuando tenía 20 salió todo el tema del Barça de Guardiola. Entonces, el auge era como el Barça de Guardiola y yo he jugado mucho a jugar en corto y tercer hombre y todo esto, pero mis mejores rendimientos siempre han estado vinculados a equipos muy sólidos, muy defensivos, gente muy aguerrida, muy trabajadora. Entonces, es algo que yo me siento muy identificado. También porque a lo mejor mi forma de ser es así. Yo, por ejemplo, el Liverpool de la 19-20 me encantaba. El Liverpool con Firmino de enganche, Mané, Salah arriba, Henderson presionando. Ese Liverpool me gustaba mucho. Ese Liverpool, por ejemplo, era muy vertical.
Los equipos de Antonio Conte me han gustado mucho y son equipos también que eran mucho más fluidos, pero me gustaba mucho. Me gusta mucho la relación de dos delanteros. Los dos delanteros es algo que me gusta, pero también, por ejemplo, he disfrutado mucho con el 3-4-3. Entonces, bueno, y yo creo que uno tiene los gustos. Creo que al final uno no puede negar lo que es, pero también tiene que saber adaptarse al contexto y las realidades, ¿no? Pues oye, pues si el día de mañana entro a un filial en una categoría baja, pues seguramente me va a tocar tener el control del juego y tengo que estar preparado para ello. Pero a lo mejor yo, por mi forma de ser, voy a tener el extra este de decir, oye, vamos ganando 1-0, quedan 10 minutos, nos van a bombardear a centros, el defender, el disfrutar, el ganar agónico, y a lo mejor esto, no, pues yo esto lo expreso mucho más. Yo creo que ahí cada uno como entrenador pues tiene sus gustos particulares y yo soy un poco así. En cuanto a jugadores que cambiar, yo he trabajado con centrales, con laterales, con medios centros, con carrileros y nunca he trabajado ni con extremos ni con delanteros. Es una pena porque me da la sensación de que si trabajara con algún extremo delantero, son los que a lo mejor pueden meter más goles o más asistencias, es mucho más fácil de cuantificar, ganaría más dinero y creo que allí a lo mejor podría ayudar, porque creo que muchos jugadores tienen muchos problemas, sobre todo en cuanto se nos contó, a mí me gusta separarlo en roles, en si soy el poseedor, si soy un compañero cercano, si soy un compañero alejado, y creo que hay muchos patrones, independientemente del estilo, que en el último tercio se abren ventajas. Y esto estuve, bueno, yo estuve más de un año trabajando, bueno, sí, más de un año prácticamente trabajando en un curso del último tercio y me he visto 10, 12 mil goles por lo menos. Y tengo una selección, una librería de 2.000 goles categorizada por acciones o por patrones de éxito. Entonces, bueno, tengo ahí la espinita de a lo mejor algún día pues cojo un delantero y lo puedo ayudar a esto, no meter goles y que se haga rico y famoso y luego se guarde de mí. Qué bueno, pero que, o sea, que, como decía Nori ahorita, jugando también con esas sensibilidades también, el cómo, como decir, o sea, como está diciendo, el deseo ese también de tener un delantero, por también cómo te llama la atención, por el trabajo previo que estuviste realizando, por cómo te sientes también preparado para ello. Y creo que al final eso es importante también, como hasta cierto punto, cuando uno termina premiándose o se le termina premiando, podemos decir, por parte del agradecimiento de ese jugador que está del otro lado o de uno mismo saber que está ayudando a ese futbolista a que sea, como decías ahorita, que gane más dinero, que sea mejor profesional. Imagino que eso tenga un mérito enorme y que te haga sentir muy feliz. Imagino que sea de esa forma. Quiero decir que el mundo del entrenador y te diré también del analista es un poco... No podemos estar esperando constantemente ¿no? el aprecio de la gente. Como entrenador es exagerado, pero uno tiene que ser profesional, trabajar, hacer lo mejor posible y quedarse uno con el mensaje de, oye, pues he hecho lo que mejor se me daba, hay veces que las cosas no se dan. Yo he estado en China y, por ejemplo, con la mejor intención hice muchas cosas mal. Luego estuve en Taiwán con la mejor intención, las cosas no se acaban de dar. Y creo que esto, pues al final, uno tiene que ir ajustándose, aprendiendo, y al igual que las cosas a veces no se dan no por intención, sino por X motivos, creo que tampoco uno puede estar como esperando ¿no? el que venga esta persona X a darme las gracias. Oye, pues yo he ayudado, estoy seguro de que os he ayudado, he hecho un buen trabajo, soy profesional y ya. Ahí es donde tiene que dar, porque si no uno al final se frustra, se ve personal y es mejor no entrar en esos terrenos. A mí hoy, como le voy a robar una frase a Nori, y es que él suele decir cuando grabamos en el horario de la mañana, me sabe más porque hay que terminar la charla, porque él tiene que abandonarla. A mí me sabe más de que esta charla haya que terminarla porque soy yo el que la tengo que abandonar, me tengo que ir a entrenar y, bueno, por lo menos que seas consciente de que estamos terminando la charla, pero porque es algo también vinculado al juego, que no es otro motivo. Porque realmente, bueno, nos quedamos con muchísimas ganas de seguir charlando. Primera vez que nos comunicamos, yo decirte que te descubrí en la aplicación LinkedIn, creo que se llama, ¿no? LinkedIn, Bueno, sí. ajá. Ahí fue donde te descubrí y luego cuando Nori me dijo que te había hablado contigo para tener estos episodios, bueno, te comencé a seguir
en Twitter, y Twitter sí lo consumo muchísimo más. Bueno, tengo más relación ya con lo que posteas y me parece muy interesante, así que se los recomiendo a quienes estén del otro lado de la pantalla que vayan a tu perfil ahorita mismo, se suscriban y te comiencen a seguir también para que estén cercanos a lo que es tu forma también de comunicar el juego. Yo ahora les cedo la palabra a Nori por mi parte despedirme y decirte que realmente muy agradecido. Son muchísimos los conocimientos que se obtienen y que bueno, cuando las personas llegan acá a nuestro espacio y están dispuestas a charlar sobre el juego y abrirse de la forma que lo has hecho, siempre vinculando el fútbol, pero con ese lado humano que tanto nos gusta, bueno, a mí me parece fenomenal. Así que bueno, Nori, no dilato más la despedida. No, Monchi, suscribo 100% tus palabras. Agradecer a Bernardo, obviamente, por haber aceptado la invitación. Nos la pasamos muy bien. Siempre es un plus tremendo escuchar reflexiones propias y auténticas de las personas que traemos acá, que creo que es nuestra razón de ser y bueno, y también nuestra razón de ser, como siempre decimos, ¿no? Es establecer también esos lazos humanos que también es lo bonito que nos ha dejado el fútbol, ¿no? Yo creo que más allá de lo que hemos aprendido, más allá de esta parte de entretenimiento, que al menos a mí me otorga estar constantemente pensando en el juego, también esa parte de salud mental, de estar constantemente, tener mi cabeza también ocupada también en el juego. Agradezco muchísimo al fútbol que me ha dado la oportunidad de conocer a tantísimas personas y establecer esos lazos humanos con tantísimas personas, como es el caso tuyo, Bernardo. Así que nada, te dejo para que te despidas aquí de los que están del otro lado de la pantalla y bueno, y como te decía Monchi, ¿no? Extenderte de nuevo el agradecimiento y bueno, intentar hacer un huequito para que te pases en otro momento por acá también. No, agradeceros a vosotros. Al final, mi público casi siempre es, bueno, mi contenido es en inglés, entonces mi público está destinado a no tanto a la gente hispanohablante. Sí que he tenido algunas charlas con la Federación Española en los cursos estos de revelación, pero no tengo como mucha oportunidad de hablar en español. Y muchas gracias. Hacéis ya, sobre todo a ti, Nori, en privado, hacéis muy buen trabajo y creo que también abrís un espacio a reflexión de mucha gente. Y algo que me gustaría para despedirme es que yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo solamente comento lo que a mí me parece o lo que a mí me ha gustado o me ha servido y a partir de aquí, pues esperando y deseando que a alguno le pueda ayudar. Creo que el fútbol es muy amplio y, como decíais antes, hay muchos contextos y la sensación que tengo es de que cada realidad es un poco distinta, ¿no? Entonces, ahí cada uno tiene que intentar ajustar y también, pues, enriquecerse constantemente. Muchas gracias, Bernat. Nos vemos. Gracias a vosotros. Un abrazo.